Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Este no es un examen para poneros nota, sino de lo que se trata es de, bueno, pues como el objetivo del curso es que aprender a ser informadores del geoparque, pues se trata un poco que nos enfrentemos a ser capaces de contar, ¿no? De contar las cosas básicas del mismo y al mismo tiempo pues que esto nos sirva para hacer un pequeño repaso del curso. Entonces, pues si os parece, vamos a ir pregunta por pregunta y a través del chat, pues os dejo un momentito para que vayáis respondiendo y luego pues lo vamos comentando, ¿no? Empezaremos por la primera pregunta, si no la tenéis delante, se trata de enumerar los principales paisajes del geoparque. Venga, ¿quién se anima? ¿Quién se atreve? A ver si puedo ponerme el chat más grande para leerlo mejor. Ah, vale. Ahora. ¡Oh! ¡Qué montón de respuestas! ¿Alguien las tenía escritas? Por lo que veo. Vale, veo que estáis muy bien preparados. Vamos a ir sobre ella. Bien, Lara nos dice que tenemos paisajes tres tipos: montañosos, valles fluviales que han dado lugar a la red de drenaje y el paisaje plano producido por los glacis que han dado nombre al altiplano. Las consecuencias son badland, término que se utiliza para asignar a la tierra mala para el cultivo. Sofía nos apunta grandes montañas, Sierra Nevada, Sierra de Baza, la Sagra, el glacis, son grandes superficies, planas, amarillas, altiplano, y valles verdes fluviales, ubicación de badland, Cárcava, etc. Montañas, glacis y valles fluviales. Bien, mira, Gabriela nos apunta paisaje estepario y troglodítico. Muy interesante, pero no, tomo nota, ahora vamos sobre ello. Iria nos dice que hay tres específicos: los relieves montañosos que rodean la depresión intramontañosa, el glacis, que es el terreno llano, y tres, los valles fluviales. Bien, correcto. Ahora, de todas formas, matizaremos un poquito. Alessandra nos comenta que las montañas, los glacis y los valles fluviales. Correcto. Bien, Yolanda va con mucho más detalle. La pasarela de la Cerrada del Río Castril, el Mencal, la Sagra, el Mirador del Fin del Mundo, los Colorados, el Jabalcón, el Cañón Cárstico del Río Guardal, el Geoparque del Cuaternario. Bueno, eso es genérico. Aquí ha habido un poco de copia y pega, Yolanda, te hemos pillado. El Valle del Río Gor, entre Gor, Gorafe, tal, Castillo de la Calahorra, la Peña de Castril, los embalses, la Mesa de Bacaire. Bueno, nos hace, la verdad, un listado. Esto casi más que de paisajes, parece un listado en algunos casos, de lugares de interés geológico y de recursos. Bien, Inés, muy sintética, montaña, glacis y valles. Muy bien. Miriam, apuntando a valles fluviales. Bien, Laura, los relieves que rodean la zona lacustre, el glacis y los valles fluviales. Correcto. Marta, montaña, el basamento, como ejemplo, Sierra de Baza, glacis, superficie erosionada y plana al pie de la ladera montañosa. Bueno, en este caso es la no erosionada. O sea, el glacis es lo que todavía no se ha erosionado. Y los valles fluviales, que es lo que sí se ha erosionado. Muy bien, Yolanda Páez.
Gabriela Punta, con su habitante de costumbre. Bueno, eso forma parte del paisaje también, obviamente. Cristóbal había comentado que había 5. Bueno, 5 no. Hay, si queremos, tenemos casi infinitos, ¿no? Y estáis viendo que distintos compañeros perciben, aparte, digamos, los que nosotros hemos declarado, que son los de montañas, glaciares y valles fluviales, pues otras visiones u otras maneras de verlo. En cualquier caso, y además creo que es muy interesante y muy enriquecedor, ¿no? Pues ver cómo apuntaba, creo que era Gabriela, el hecho del paisaje que genera lo humano, ¿no? Y las propias costumbres o el uso, o algunos de la lista que nos pone Yolanda Guerrero, que nos pone pues, una lista de sitios, muchos de ellos espectaculares. Bien, hombre, de forma básica y además un poco científica, pues efectivamente, a grandes rasgos nosotros identificamos esos 3 grandes paisajes que son la llanura, que representa el límite de la colmatación, o sea, hasta dónde se rellenó la cuenca cuando era endorreica, o sea, cuando el agua no tenía salida al mar. Luego el basamento, o sea, qué es lo que había ahí antes del relleno, que claro, cuando está relleno no podemos ver lo que hay debajo. ¿Dónde lo vemos? En el borde, ¿no? Fran suele utilizar un símil muy, la verdad que muy ilustrativo y muy gráfico. Podemos imaginarnos que el geoparque fuera un plato lleno de arroz, y el arroz es un poco el sedimento, es lo que ha arrastrado el agua hasta el fondo del plato y hasta dejarlo en un momento dado plano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el basamento? Pues el filo, o sea, es lo que hay debajo del arroz, pero ¿dónde podemos verlo? Pues en el filo del plato, lo que no ha cubierto del arroz, ¿no? Ese filo del plato, esas montañas, o sea, ese basamento que son las montañas, pues las que vamos a encontrar circundando la Sierra de Castril, la Sierra de Baza, Sierra Arana, las estribaciones de la Sierra Nevada, etc., ¿no? Y luego tenemos el paisaje a nivel turístico, el principal, por digamos, su impacto visual y su poder digamos, de atracción y bueno, pues que a nivel gráfico es impresionante, que son pues los desiertos, los llaman los badlands, también se llaman cárcavas, porque simplemente es, pues, la red de drenaje es lo que los ríos han erosionado, lo que han arrastrado, lo que han arañado de ese llano, de ese relleno, de esa tierra, y que es lo que nos deja ver esas cosas impresionantes. Entonces, podemos apuntar que ese sería el principal paisaje de todo, desde una perspectiva turística, y las 3 unidades, esas otras 3. A partir de ahí, bueno, pues tenemos, como han apuntado muchos compañeros, una lista casi infinita de posibilidades y de micropaisajes que son también espectaculares. Bien, una muy sencilla. Bueno, aquí habéis seguido. Muy bien. ¿Cuál es el territorio del geoparque? Bien, se nota que os he mandado alguna diapositiva que otra, ¿no? Bien, estamos hablando prácticamente de, como dice muy bien Stephen, la pata del jamón, de toda la zona norte. Estamos hablando, yo creo que he insistido más de una vez, de lo que geográficamente, o sea, los geólogos le llaman las cuencas de Guadix-Baza, y desde una óptica geográfica estaríamos hablando del surco intrabético, porque estamos en el espacio que queda entre las distintas sierras béticas. Y la relevancia, aunque el término surco intrabético no es muy interesante de cara al turismo, o por lo menos un turismo generalista, pero sí es muy interesante, como he apuntado varias veces, porque implica que ha sido el corredor natural y la comunicación entre el levante de la península y el sur de la misma, ¿no? Entonces, estáis viendo que estamos hablando de 4.700 kilómetros cuadrados, estamos hablando de 47 municipios, estamos hablando de un geoparque enorme, gigantesco.
Bien, hay una cuestión interesante que surge aquí. Al principio, una compañera, creo que ha sido Iria, apuntaba, o quién ha sido, espérate a ver, que respondéis muy rápido, no me da tiempo a leerlo todo. Ah, no, Veronique. Veronique apuntaba que inicialmente el proyecto contemplaba que fueran 1000 kilómetros cuadrados. Bien, fijaros, esto es relevante un poquito mencionarlo porque la primera delimitación que se hizo del geoparque contemplaba solo la red de drenaje, o sea, no contemplaba los llanos. Un poco geográficamente se cogió lo que era la cota 900 y de ahí para abajo. Se consideraba que lo que era de interés era lo que había desaparecido, lo que había quedado a la vista tras desaparecer todo el material de los Badlands a causa de la erosión. Bien, entonces digamos que se hizo una delimitación basada en criterios estrictamente científicos, ¿no? En base un poco digamos, desde una perspectiva un tanto purista, donde estaban los elementos diferenciales de lo que era el poder observar el cuaternario continental en esta zona. Entonces, bueno, pues la verdad que quedó una delimitación un poquito agreste, porque claro, iba recorriendo todo el filo de los Badlands, iba recorriendo, o dicho de otra forma, todo el filo de la llanura, y entonces, bueno, pues era la verdad que la línea fronteriza del geoparque era un poquito compleja. Entonces, en una primera tentativa de la candidatura ante la UNESCO, pues la propia UNESCO recomendó que la delimitación no se hiciese tanto en base a criterios científicos como a criterios más administrativos de desarrollo, que el territorio abarcara todos los pueblos que estaban en ese entorno, porque lo importante es que hubiese una gestión responsable, una gestión interesante en un territorio más amplio, ¿no? Y eso es lo que provocó que los límites del geoparque pasaran de ser estrictamente, que te digo, lo que era la red de drenaje a prácticamente todo el territorio, excluyendo, bueno, pues excluyendo únicamente los parques naturales que ya tenían su propia figura de gestión y de protección en sí mismos, ¿no? Dejarme un segundito que revise. Bien, veo que lo tenéis todo bastante bien interiorizado. Vale, perfecto. Pues yo creo que queda claro. Bien, siguiente pregunta. Esta es un poquito más compleja y quizás sobre esta no teníais chuleta, o no teníais una chuleta tan explícita. ¿Qué creéis que puede interesar del geoparque a los turistas, como pongo entre comillas, normales? O sea, al gran público, ¿no? Si tenéis que, de todo lo que habéis visto, decir, bueno, ¿qué le recomendaríais al gran público del geoparque? Lara nos comenta que la belleza y singularidad de los espacios naturales, que hay muchos turistas que son geoturistas sin saberlo, la cultura patrimonial, la cultura gastronómica, turismo activo, talleres, las zonas montañosas que degenera la depresión, nos comenta Inmaculada. Antonio habla del paisaje, David habla de senderismo y paisaje, Mónica el paisaje, ruta de senderismo, paisajes geológicos de alta calidad, los paisajes, la geología y la naturaleza, los fósiles, los senderos, el paisaje, arqueología, paisaje, turismo activo, miradores, patrimonio cultural, camino mozárabe, el paisaje salvaje, el hecho de que estuvo habitado por aquellos humanos, el paisaje, los balnearios, la gastronomía, los monumentos, paisajes espectaculares, fiestas, gastronomía, rutas, actividades deportivas, museos, descubrir el paisaje, la vista de los Badlands, de los miradores, los paisajes con la variedad de suelos. ¿Hay alguien que no se ha podido resistir? Buenos días, Juan. ¿Fran? Buenos días. Le digo Juan, le digo Fran porque se llama Francisco Juan. Entonces, para despistar, utilizamos las dos denominaciones. El paisaje, el patrimonio a todos los niveles, la singularidad del paisaje, la flora, la fauna. Bueno,
veo que habéis quedado con muchas cosas. ¿Qué es lo que a día de hoy estamos percibiendo? Bueno, pues si hacemos un repaso por lo que vamos encontrando en el geoparque, ¿no? A nivel de turistas, pues nos encontramos, por ejemplo, yendo de arriba a abajo. Empezamos por Castril. Castril tiene bastante turismo nacional que viene buscando un sitio bello. O sea, hay imágenes que cautivan, como la de la pasarela de la Cerrada del río Castril, y que se encuentran pues, con un pueblo mágico, una gastronomía estupenda y también con un parque natural que también los atrae bastante a nivel de ruta. Pero Castril también atrae a bastante turistas extranjeros interesados en naturaleza. Si nos vamos a la zona de Huéscar y sobre todo Galera y Orce, ahí nos vamos encontrando, por un lado, bastante turista cautivo, que bueno, pues van con viajes de estudio relacionados con temas de paleontología y de arqueología, pero también va habiendo cada vez un flujo mayor y más relevante de turistas, como apuntamos aquí, normales, que se acercan a los museos de Orce, a los museos de Galera y a los yacimientos arqueológicos y disfrutan muchísimo de lo que ven allí y les sirve también como punto, digamos, de enganche para ver otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que el patrimonio histórico y a través de sus museos y los yacimientos se convierte en un atractivo muy importante para los turistas normales. También es algo que podemos constatar en el entorno de Baza, tanto de Baza ciudad como de Ercilla, que es el centro de interpretación de los yacimientos arqueológicos, ¿no? Donde hay una representación magnífica, muy moderna y muy competitiva y muy interesante del mundo íbero. Y también, bueno, pues también, digamos, aparte de ese turismo de viajes de estudio de esos turistas cautivos, cada vez atrae más turistas normales. Si seguimos hacia abajo, nos encontramos luego el entorno de Gorace. La imagen de los colorados, las imágenes de los desiertos, de los badlands, esa que el año pasado, pues a través también del programa Volando Voy, con el helicóptero de Jesús Calleja, pues nos permitieron que pudiéramos ver desde arriba y acercarlo a muchísima gente. Son paisajes que están, digamos, resultando tremendamente interesantes al público normal y general, sin necesidad de dotarle a priori de mayor explicación. Ahora bien, cuando esas visitas las complementamos con una contextualización, con unas nociones muy básicas de lo que están viendo a nivel geológico y de lo que implica a nivel de cómo es la vida en esos lugares, ¿no? Cómo los ríos, porque por ejemplo desde los miradores, el puntal de Don Diego encima de Gorace, que vemos esos badlands, pero también estamos viendo el valle del río Gor y estamos viendo cómo dentro de ese mundo de desierto los ríos generan unos oasis preciosos a cuya orilla se desarrolla un hábitat en cueva troglodítico magnífico, ¿no? Pues eso está interesando mucho al gran público. También miradores muy espectaculares como los miradores del fin del mundo, que hay 3. Está el de Beas, está el de Marchal y el de Purullena, cada uno con sus matices que son absolutamente espectaculares, que también están gustando muchísimo. Y luego el gran público, bueno, pues hoy por hoy, donde mayor flujo de visitantes lo tenemos prácticamente en la ciudad de Guadix. En las visitas que se organizan hay un tren turístico que digamos recorre la ciudad, conecta el barrio de Cueva con la catedral, con los barrios históricos, y eso tiene, la verdad, que una cantidad de visitas impresionante y muy interesante para el gran público, a día de hoy, o sea, que es una realidad. Bien, más cositas. ¿Qué ruta básica o a qué lugar enviaría a un turista que se acerca a la oficina de turismo y pregunta que qué puede ver por sus medios del geoparque? Bien, vale. Aprovecho para irnos... a ver, voy a compartir pantalla un momento. No, esta no es. Es que abrí muchas pantallas.
Bueno, esta lo que pasa es que estaba atrás de todo. Un momentito. Bien, aquí tenemos nuestro mapa. ¿Vale? El mapa turístico del Geoparque, aquí podéis ver una línea azul más sombreada, ¿vale? Este sería el itinerario básico, fundamental, que podemos recomendar a alguien que va por sus medios, con su propio coche, por ejemplo. Luego, todo esto, luego veis que en un azul más clarito, por ejemplo, tanto aquí como aquí en el entorno de Cuevas del Campo, de Castril, o sea, tenemos la ruta de los primeros pobladores, digamos, son rutas complementarias a ese eje fundamental básico de recorrido del Geoparque. Entonces, la respuesta se puede responder muy fácilmente. Evidentemente, ayer alguien preguntaba que si un fin de semana se podía acceder aquí. Pues no, esto no da... Un fin de semana no tenemos nada más que para morder una muestrecita. Pero, por ejemplo, con este itinerario básico, en 2 jornadas, pues podéis ver un poquito cuál sería lo fundamental, ¿no? Aquí tendríamos un recorrido fundamental que, empezando por el entorno de Guadix y Purullena, se baja hacia Benalúa, pasa por recorriendo todo el río Fardes por Fonela, su estación paleontológica. Tenemos una parada en el balneario de Alicún con el tema de la acequia del Toril, ¿no? del acueducto del Toril. Una parada para ver la discordancia de Gorafe, vemos el entorno de Gorafe y a partir de ahí podrían retornar a Guadix o seguir conectándolo luego con el entorno del embalse del Negratín, todo lo que es la vuelta completa y el acceso al Jabalcón, en cuya cumbre hay un mirador impresionante. Ahí tenemos, digamos, el punto 360 del Geoparque, y de ahí ya, pues hacia Baza, Benamorel, Castillejar, Orce y Galera nos acabarían de complementar lo que sería el eje básico, ¿no? Bien, a ver, dejarme ver un momentito las preguntas, que hay muchas. Bien. Vale, David empezó a conocer el auto de la historia. Bien, la respuesta de Carlos. Bien, la ruta de... Claro, Laura dice que depende de dónde accedan, evidentemente. Pues de eso se trata. Por eso hay un eje principal y hay unas subrutas, porque si alguien lo que va a visitar Huesca o Castril, pues lo que le puede proponer son itinerarios en ese entorno. Bien, Inés nos apunta que depende del turista y la época del año, pero para mí lo más impresionante es la ruta del desierto de los Colorados. Fonela, Santorcuato, Benalúa, Centro de Interpretación de Gorafe, Centro Paleontológico, las Cuevas de Guadix, le encanta, y el recorrido por el Toril y el balneario de Alicún. Estoy muy de acuerdo con Inés para lo que tiene que ver con la parte del entorno del Gran Río del Geoparque. Pero existe un recorrido no menos espectacular en la parte norte, en la parte del entorno del Gran Lago, donde podemos conectar, pues lo que decíamos de la ruta de los primeros pobladores, un Castril con el entorno del Negratín, del Jabalcón, con los yacimientos arqueológicos de Baza, con Galera, con Orce, también con posibilidades a nivel de paisajes espectaculares, sobre todo en los badlands que tenemos en el entorno entre Castillejar, entre Galera y Cuya. Bien. Dice Inés que disculpa conmigo que en un fin de semana no se puede visitar el Geoparque. Bueno, claro que se puede. En un fin de semana puedes llevarte una muestra, pero para tener una idea y una comprensión, como digo, las 2 unidades básicas exigen mínimo 2 fines de semana. A partir de ahí hay que entrar para entrar en detalle hace falta mucho más. Bien, vale, sigo porque, bueno, tenéis muchísimas respuestas, no me da tiempo, no alcanzo a leerlas todas. Siguiente pregunta, ¿qué indicaciones le daría a un turista que dispone de una mañana y quiere decirle a sus amigos, a sus compañeros de oficina, el lunes cuando vuelve a trabajar, que ha estado en el Geoparque y le quiere enseñar algunas fotos, ¿no?
hablamos de, dicho de otra forma, ¿qué indicaciones le daría a alguien que se quiere llevar algún selfie de la zona? Pues Alessandra nos apunta que visitar un barrio troglodita, desde luego eso tiene una fotografía distinta, volar en globo, ahí sí que te llevas la fotaza, el Cerro del Jabalcón, Mirador del Jabalcón. Yolanda, que en función de lo que le interese, globo, miradores de Badlands, algunos miradores, miradores del fin del mundo, Badlands y Sismita, Los Colorados, Dólmenes, Jabalcón, el fin del mundo, hacerse fotos en miradores, el globo, Dólmenes. Bueno, pues muchas gracias. Bien, la Sismita, el Negratín. Vale. Veréis, pues apunta muy bien Isabel, que contrate un tour que le lleve a los sitios más singulares. Pues sí, efectivamente tenemos empresas como Andaluz Phototour, con Miguel Gil, con Peter Manshot, que hacen precisamente tours fotográficos. Con eso te lleva una fotografía magnífica con toda seguridad. Pero bien, estamos hablando de alguien que se acerca y que puede, digamos, ¿qué le puede llevar así a bote pronto, ¿no? Pues veréis, había apuntado muy buenas cosas, pero algunas de ellas necesitan alguna interpretación para poder disfrutarlas. Necesitan que alguien te las cuente, que alguien te conecte con ellas, y no todas tienen la posibilidad de, digamos, de provocar un gran selfie, ¿no? Por ejemplo, las sismitas son tremendamente interesantes, pero su interés y su belleza aumenta si nos las cuenta, si nos las explica alguien. Para una fotografía, pues son más complicadas, porque claro, la persona que la enseñamos no lo reconoce. Entonces, evidentemente, yo os compraría como respuesta número 1 la del globo y como respuesta número 2, sobre todo, los paisajes de Badlands. Recuerdo que no estamos hablando de tener la mejor experiencia del geoparque, sino la de capturar algunas imágenes que le den a la persona que la lleva algo para presumir delante de otros, ¿no? Y que a su vez pues, nos sirva un poco como de enganche. Esta pregunta se hace y la planteamos por lo siguiente. Aquellos de vosotros, aquellos de vosotros que queráis captar a visitantes para llevarlos al territorio, tenéis que hacer esta pregunta, porque seguramente es un poco en función de qué imágenes seleccionéis, pues esa será la capacidad de atraer y de motivar a la gente para que vaya allí. Una vez que estén allí, ahora ya toca hacerlos disfrutar con mucha más profundidad y enseñarles muchas más cosas. Bien, seguimos. Pregunta número 6. ¿Cuáles podrían ser las ideas fuerzas con las que enganchar a alguien que no viene buscando geología, sino simplemente descubrir un territorio? O sea, alguien que ha venido y dice, bueno, ¿aquí qué hay? ¿Qué puedo ver? Y le decía, pues esto es un geoparque. Y dice, bueno, entonces, ¿y aquí qué? ¿Cuáles son qué ideas fuerzas se os ocurren, pensáis que podrían ser las más interesantes para que conectaran? Bien, os dejo unos segundos y digo basta. Ahora cuando diga basta, paráis porque si no, no para de moverse el chat y es imposible leerlo. Entonces os dejo todavía unos segundos. Dejo de compartir. Bien. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Paramos aquí. Hay muchísimas posibilidades, pero es que si seguís escribiendo no puedo leerlo. Entonces, paramos aquí y vamos a repasarlo. Voy a ver si consigo llegar al principio. Madre mía, qué rápido soy. Bien, creo que empezábamos por Yolanda, o no sé si por Iria. Habla de sus rutas por el entorno de Aldeire, las conozco, lo comparto. Bien, Yolanda apunta a la singularidad del territorio, tradiciones, festivales, turismo activo, acercar a la historia del lugar, hacerle amar el territorio, su gente, habitantes. Bien, estoy de acuerdo contigo, Yolanda, en todo, pero cuando busquemos una idea fuerza aquí, necesitamos basarnos en precisamente la singularidad, pero tenemos que definir en qué se basa esa singularidad. Tenemos que encontrar cuáles son las ideas que definen esa singularidad. Porque si pensáis, si yo te propongo una comarca de Asturias, por ejemplo, pues te digo, bueno, ¿cuáles son las ideas fuerza de su comarca en Asturias? Podría decir la singularidad del territorio, las tradiciones, los festivales, el turismo activo, acercar a la historia del lugar, hacerle amar el territorio. Toda esa tu respuesta valdría para cualquier lugar. Entonces tenemos que encontrar qué ideas son las que nos diferencian, ¿de acuerdo? Lara apunta que le diría que descubriría paisajes increíbles que le contarán la historia de la Tierra y que solo verá en el Geoparque de Granada. Bien, aquí nos vamos acercando un poquito a esa idea de buscar cosas que sean diferenciales, que sean singulares. Carlos nos apunta que los centros de interpretación y su gastronomía. Bien, pero eso quizás sean más elementos complementarios, ¿no? Centros de interpretación y gastronomía tenemos en todas partes, pero tenemos que decir por qué, un poquito por qué aquí, ¿no? Alessandra nos apunta el contacto con la naturaleza y un paisaje único en el mundo. Bien, veréis, yo llevo, desde que estoy en el patronato de turismo, quebrándonos la cabeza más de 20 años en ver cómo promocionamos este paisaje, porque, bueno, todos los territorios dicen que su paisaje es único. Eso a veces es cierto, a veces no es cierto. En este caso, la ventaja que tenemos es que es cierto, pero tenemos que decir por qué. ¿Por qué es único en el mundo? Yo creo que ahí es donde tenemos que profundizar. Bien, Gabriela nos dice más de lo mismo, pero conectando, por ejemplo, con la película. Bien, aquí hay un concepto que es interesante. No sé a qué película en concreto te refieres, Gabriela, pero el utilizar las películas, cosas que conoce la gente, pueden ser instrumentos que ayuden a que la gente conecte con lo que queremos contarle, pero tendríamos que ver de qué hablamos en concreto. Bien, Laura apunta a ofrecer una experiencia especial en un lugar único, combinar paisajes con el trogloditismo y algunas de las empresas que ofrecen actividades que ofrecen las empresas locales. Sí, pero vuelvo a decir lo mismo, esto no nos está marcando una diferencia, un elemento diferencial respecto a otros territorios. Bien, actividades deportivas, nos apunta Francisco Petrier. El desierto. Bien, Brígida, alojarse en cuevas. Vale, la palabra desierto, la palabra cueva, creo que son dos palabras que, por lo menos en el contexto europeo, por lo menos con la entidad que tenemos aquí, no la tienen en otros sitios. Ahí podemos estar quizá encontrando bueno, por lo menos que yo os compre, todo esto es perfectamente opinable, pero aquí empiezo a compraros ya los conceptos. Son dos cosas que solo tenemos aquí. Accesibilidad, virginidad de los paisajes, de la naturaleza y la ruta. Me gusta lo de la virginidad de los paisajes. Efectivamente, es difícil encontrar espacios en Europa donde mires y no veas torres de edificios o chimeneas de fábrica o cables de alta tensión por todas partes, aunque aquí estamos con cierta espada de Damocles, hay una línea de alta tensión que se plantea atravesar el territorio que nos tiene a todos con la carne de gallina. Pero hay pocos sitios realmente donde se puedan ver espacios tan limpios de actividad humana como aquí.
Alojarse en cuevas, las cuevas, los centros de interpretación en los museos, fotografía, senderismo, está un poquito más de lo mismo, hacer deporte, senderismo, buena comida, eso lo tenemos en casi todas partes, museos arqueológicos, etnográficos, también silencio combinado con los paisajes. Bien, esa puede ser una idea fuerza, os la compro. Conocer de primera mano la historia del hombre desde su aparición. Vale, esto ya es algo que no ofrecen todos los territorios. Esto es algo que ofrecen pocos lugares. Aquí también podemos tener indicios de una idea interesante. Variedad de paisajes, actividades culturales, astronomía. Bien, tenemos unos cielos súper limpios, es cierto. Paisajes espectaculares que fotografiar, ruta de senderismo. Amplia, en carne mesa nos dice amplia muestra de registros del cuaternario. Vale. Aquí estamos con un elemento diferencial. Lo que ocurre es que tenemos que buscar otra forma de expresarlo, porque, vale, yo os reto, si os digo hace 3 días, por no decir 4, cuaternarios, a ver qué os traía a la mente, os digo mesozoico o paleozoico, sería, y es bueno que vosotros mismos hagáis el ejercicio de lanzar esa palabra, esa pregunta a gente que no tenga conexión al geoparque, a ver qué os plantea. Bien, entonces a lo mejor hay que definir qué es lo que significa el cuaternario para que esa idea fuerza cobre sentido. El Valle de Gorafe con los dólmenes y los pueblos que alberga. La historia que contiene de la prehistoria. Museos, centros de interpretación, lugares ideales, rutas en bicicleta, senderismo. Un viaje al cuaternario de la prehistoria, nos plantea Alessandra. Juan Vera nos apunta que contrastes según de dónde se acceda, distintas zonas climáticas y una amplitud cultural histórica brutal. Bien, también te lo compro, Juan. Efectivamente, vamos a ver. Si queremos ver vestigios de cultura romana en España, pues quizás nuestro geoparque no sea el mejor sitio. Quizás deberemos proponer Mérida. Pero si queremos un sitio donde tengamos vestigios de todas las culturas y suficientemente disfrutables, creo que en ningún sitio de la península vamos a encontrar un abanico como el que tenemos aquí. Lo han apuntado también otros compañeros. Si queremos comprender la historia de la humanidad desde lo más antiguo hasta ahora, y ya no es que queramos comprenderlo, sino que podemos aprovechar esa excusa para crear un hilo, un discurso, o sea, un hilo conductor que permita, digamos, que hagamos conectar a la gente con el territorio y con lo que ofrece, pues difícilmente vamos a encontrar mejor entorno para ello, ¿no? Dormir en cueva. Inés López no pudo oír la pregunta, pero la tienes por escrito. La pregunta que cuáles son las ideas fuerza con las que enganchar a alguien en este territorio. El desierto único, el patrimonio cultural, descubrir un desierto. Con respecto al cuaternario, explicarlo relacionándolo con una mesa, las patas de la mesa, el paleozoico, mesozoico, bueno, es una opción. Descubrir un desierto que aglutina toda la historia de la humanidad en un mismo territorio, perfecto. Bien, esta pregunta no tiene una respuesta correcta, que sea una única respuesta correcta. Aquí cualquier proposición vale y la respuesta correcta la vais a encontrar cuando interactuéis con terceras personas y tengáis el reto de engancharlo con este territorio. Cada uno además tiene que probar su propio camino y en función de lo que a él le enganche, le enamore, porque eso van a ser los argumentos que permitan que enganche y enamore a una tercera persona. En mi caso, por ejemplo, pues en mi caso, pues mira, os lo voy a buscar porque, vamos a ver si lo tenía por aquí, el martes. Bien. A ver, que
Mira, lo que voy a hacer en vez de compartir pantalla, lo copio y lo pego. Si me deja, no me deja, pues comparto pantalla. Bien, lo apuntábamos el primer día con el título que yo le pedí a Fran para su charla. El cuaternario, una ecuación de humanidad, geología, arqueología y cambio climático. Bien, no elegimos ese título de presentación para Fran por casualidad. Como digo, el cuaternario para el público en general significa muy poco, pero porque la gente no está familiarizada con los términos ni con las épocas geológicas, pero decir un paisaje bestial, ¿no? Donde, digamos, utilizando la palabra, aquí, digamos, mis compañeros científicos siempre me lo ponen en cuestión, pero yo utilizaría la palabra desiertos, porque es una imagen que la gente impacta en su mente de forma rápida y directa, y es un sitio donde mientras el hombre estaba presente, ¿no? Y estaba por allí, han ocurrido unas cosas a nivel geológico que son comprensibles. A mí me gusta decir que aquí la geología tiene escala humana. Ocurren cosas que son comprensibles, asimilables por una persona normal, ¿no? Sin tener que tener unos conocimientos profundos. Entonces, yo creo que en base a eso es donde se pueden explorar algunas de esas grandes ideas, fuerzas del entorno, junto con la que he mencionado en bastantes ocasiones, con eso del corredor del surco intrabéltico y que el hecho de que tengamos un registro patrimonial de todas las épocas. Bien, seguimos. Pregunta 7. ¿Qué es un geoparque? Os doy 30 segundos, porque si no la sabéis responder es que no sabéis copiar y pegar. Porque lo hemos dicho por activa y por pasiva y lo tenéis por escrito. Así que Yolanda nos pone que son áreas geográficas unidas, unificadas, donde los sitios y paisajes de importancia geológica internacional se gestionan con un concepto holístico de protección, educación. Yolanda, vamos, de libro, ¿no? La definición. Es como un museo al aire libre con un paisaje singular y con un gran valor patrimonial, natural y geológico. Bien, es un espacio de relevancia geológica internacional, según la UNESCO, de un territorio muy relevante geológicamente, con gran valor patrimonial en otro sentido. Vale, yo creo que lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Y tenemos clarísimo que un geoparque no es un parque temático, no es un sitio con una puerta donde te cobran una entrada, sino que es un territorio que trabaja en una dirección, en promover un desarrollo sostenible en base a aprovechar su patrimonio geológico diferencial y excepcional. Entonces, por eso hay que saber la siguiente pregunta, que es la 8. ¿Qué es el Geoparque de Granada? Porque también recibo por el otro ordenador, me van llegando cosas. Bien. Geoparque de Granada es uno de los mejores registros continentales del Cuaternario. Efectivamente. Un territorio geológico único donde las personas que allí habitan interactúan con su medio. Vale, pues David nos pregunta si sabemos por qué permiten cobrar la entrada en el Geoparque de Lanzarote. Bien, bueno, buena pregunta, no lo sé. No tengo ni la más remota idea, pero lo que sí te puedo decir es que hay veces que un geoparque puede coincidir con otros elementos. Entonces puede que un territorio tenga un espacio donde, porque esté, digamos, ordenado de una forma que se cobre entrada y coincida que se haya declarado geoparque dentro de ese contexto, pero no te puedo decir en detalle. Bien,
Pues apuntáis muy bien que el Geoparque de Granada es un sitio donde se puede comprender la historia de un gran río, la historia de un gran lago y de una cuenca continental única. Bien, decimos, registros con, digamos, cuencas sedimentarias continentales hay muchas. Ayer os apuntaba, ¿no? Que si cogemos nuestro coche, nos vamos a Madrid, después de Peñaperro, vamos a ver enormes llanuras de la Mancha, pues todo eso son cuencas sedimentarias y muchas de ellas además, pues como se han formado recientemente, van a reflejar, o sea, se han formado en el cuaternario. Pero ¿qué ocurre? Pues que si se quedan así, rellenas, pues están muy bonitas rellenas, y pasamos por encima, por el glacis, y jamás sabremos lo que hay debajo. Ahora, el hecho de que esta cuenca nuestra estuviera cerrada y de pronto, hace no mucho tiempo en términos geológicos, se abriera y se quedara y dejara al descubierto lo que había dentro, es lo que le da un valor diferencial especial. Claro, en una cuenca donde además estaba rodeada de montañas altas, donde hay una sedimentación, una erosión más fuerte y una sedimentación más fuerte, pues es la que ha permitido que podamos tener esos yacimientos paleontológicos y los fósiles. Que es algo que habéis comentado poco, ¿no? Veréis, fósiles potencialmente hay en todos sitios. Pues en cualquier sitio que estuviese habitado por animales o plantas, es susceptible de que haya fósiles, ¿no? Cualquier animalito se muere, se quedan allí sus huesos, pues se podrían fosilizar. ¿Qué ocurre? Que si se quedan al aire, se quedan expuestos al aire, a la intemperie y sobre todo al sol, pues bueno, toda la parte blanda desaparece muy rápidamente, se la comen otros organismos vivos, pero lo que son, digamos, todo el esqueleto, la parte ósea, pues vosotros hacéis la prueba, dejáis un hueso al sol y en pocos años ha desaparecido, o sea, que literalmente se lo come. Hace falta estar en un sitio sedimentariamente muy dinámico, donde ocurra una sedimentación rápida, que lo que se queda ahí se tape rápido para que se conserve. Entonces, la verdad que estamos en un sitio donde a nivel paleontológico solo hemos encontrado una mínima muestra de todo el potencial que hay, pero vamos, estamos en una zona donde se han generado unas condiciones que permiten que se haya conservado todo de una forma excepcional, ¿no? Bien, pues creo que tenéis muy claro lo que es el Geoparque de Granada. Y además creo que muy bien os habéis quedado con la idea de que tenemos cosas que realmente son únicas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del magnífico Geoparque de la Subbética, en Córdoba, es precioso, tiene valores interesantísimos, pero está basado sobre todo en un patrimonio geológico que se basa en lo kárstico, ¿no? En las rocas calizas y en lo que le ocurre. Pero lo que le pasa a las rocas calizas le ocurre ahí y le ocurre en muchísimos sitios. Es muy fácil encontrar sitios que tengan ese paisaje, esas características y ese patrimonio. Pero como el nuestro, realmente es difícil encontrar mucho. Bien, vale, siguiente pregunta. ¿A quién dirigiríais, a dónde dirigiríais a alguien que se acerca al Geoparque y quiere comprar alguna de las actividades que se ofrecen en él? ¿Qué me decís? Lara nos apunta que lo enviaría con alguna de las empresas de turismo activo o con alguna instalación donde haya turismo vivencial como Trópolis. En la zona norte, a Onturi. A las empresas dedicadas a ofertar rutas. Alessandra nos apunta que Onturi, Greenwalk, Lovento Sur, a una agencia de viajes, a una oficina de turismo de la zona. Le daría un listado de las empresas que hay, a las oficinas de turismo. Bien, bueno, vamos a imaginarnos que somos, que trabajamos en un alojamiento de la zona del Geoparque, ¿no? O del entorno del Geoparque, pero vamos a ponernos más en situación, pensamos que trabajamos en un alojamiento del Geoparque. Y entonces nuestros clientes se levantan por la mañana y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer exactamente?
Bien, lo ideal sería, porque nosotros entendemos que una recepción de un alojamiento actúa como oficina de turismo sí o sí. Los que habéis estado, los que habéis hecho turismo lo sabéis, siempre se le pregunta al recepcionista aquí qué hay, qué puedo ver. El primer mapa es raro que no nos lo esté ofreciendo un recepcionista, dónde comer, etcétera, ¿no? Entonces nosotros deberíamos ser los primeros en ser capaces de tener el catálogo completo de actividades y de empresas. O sea que aquello que nos contaron ayer Anabel y Fernando, ese listado y los contactos de todas estas empresas, es algo que deberíamos tener muy en mano y muy interiorizado. Ahora bien, si no fuera el caso, pues evidentemente el primer lugar donde podemos enviarle, obviamente, y para eso están, serían las oficinas de turismo, ¿no? Y además tenemos una red de oficinas de turismo bastante extensa. De forma complementaria, pues prácticamente toda la red de centros de visitantes del Geoparque, de una forma indirecta, también actúan como oficinas de turismo. Y si lo que hablamos es de comprar, pues muchos estáis apuntando muy acertadamente, pues para eso tenemos la agencia de viajes receptiva. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Onturi, en la zona norte, ¿no? Porque Anabel no vende lo que ella hace, que también, pero ella ofrece todo lo que están ofreciendo el conjunto de empresas que hay en el entorno. De igual manera, Fernando ayer nos facilitó una lista de aquellas agencias de viajes en el entorno de Guadix que también están, digamos, compilando y que ofrecen el conjunto de servicios del resto de empresas. Inés López nos dice que en general las oficinas de turismo no pueden recomendar empresas concretas. Es verdad, no deben, si trabajan de forma honesta. Pero sí pueden facilitar un listado de empresas y sí pueden, digamos, caracterizar de forma adecuada ese listado, que ayuden a que el usuario acabe eligiendo lo que quiere. Y eso lo vamos a ver ahora cuando nos planteemos algunas de las preguntas que vienen a continuación. Pero no hemos llegado todavía a ellas. Bien. Siguiente pregunta, la número 10, dice: ¿qué actividad o actividades recomendaríais como espectaculares que se puedan hacer en el Geoparque? Está claro. No esperaba otra, Rafa. Esa creo que es la que más impacta a todo el mundo, el globo. Pero tenemos muchas más. Bien, 10 segunditos. Bueno, pues no puedo expresaros el placer que me da leer vuestras respuestas. Ahora las iré mencionando para que quede constancia de ellas. Esta pregunta para esta pregunta no hay chuleta. Esta pregunta no la hemos dado tal cual en el curso, no la hemos mencionado en ningún momento, esta es la respuesta correcta. Esta pregunta la estáis respondiendo en función a lo que habéis aprendido estos días y a lo que conocéis por vosotros mismos. Estamos viendo cómo cada persona conecta con cosas distintas, pero sobre todo estoy apreciando que habéis quedado con un catálogo de cosas distintas impresionantes. Impresionante. Entonces, vale, tiempo porque si no el chat no deja de moverse y no es imposible leerlo. Ya, por favor, luego seguid apuntando si queréis, para que lo puedan ver los compañeros, pero vamos a parar un momento porque si no, no puedo leerla, ¿de acuerdo? Vamos a ir al principio, que Rafa nos planteaba así de primera y sin dudarlo. Madre mía, qué selección.
Bien, pues fue el primero en respondiendo Rafa Valero, viaje en globo. No tiene duda, también lo apuntaba Brígida, en carne y mesa también, Laura, a lo cual añadía el paseo en caballo, rutas fotográficas, astroturísticas, senderistas, barranquismo y kayak. Efectivamente, el tema de las piraguas, de los kayaks en el entorno del Negratín es espectacular. Tenemos también posibilidades de barranquismo en el entorno cerca de Castril, no exactamente dentro del geoparque se pueden hacer en Alicún, y el resto puede ser en el entorno, ¿no? Tanto en el Alorí como en el entorno, sobre todo de Castril, hay muchas posibilidades. Paseo en globo, pasar una noche en Casa Cueva, es algo distinto. Veo que os va a llamar la atención el tema del silencio. Bien, el tema del silencio se puede conectar muy bien con el tema de las casas cuevas. Y también se puede conectar con otro concepto que es el de la limpieza, digamos, darse una limpieza electromagnética, ¿no? Estamos saturados de ondas electromagnéticas. Hay, de hecho, que muchas de las teorías conspirativas de esto del coronavirus las relacionan con el 5G, pero sí hay constancia de que el exceso de electromagnetismo nos altera y altera a los seres vivos. Pues aquí podemos ofrecer cosas relacionadas con esa limpieza. Rutas con guías, centro de interpretación, actividad astronómica, globo, enología, tour en quads, astroturismo, turismo fotográfico, baños termales, parapente, ruta en 4x4. Bien, la ruta en 4x4 ha sido una de las actividades más recurrentes, más singulares y de hecho para el gran público de las más accesibles para conocer los desiertos y por ejemplo todo el entorno de los Colorados. Nosotros, bueno, pues digamos, todo este catálogo de rutas que estáis planteando son la materia prima que utilizamos cuando promocionamos el territorio, cuando lo damos a conocer a periodistas, agencias de viaje y demás. Una que no falta nunca, evidentemente, es la del paseo en 4x4. La gente realmente se impresiona. A nivel astronómico, la astronomía, veréis, los cielos están en todo el mundo, o sea, en todas partes hay cielo. Tan limpio como aquí, en pocos sitios. De hecho, hay pocos lugares que tengan tantas certificaciones Starlight como las que tenemos en nuestro entorno del geoparque. Pero disfrutar y hacer que la astronomía sea una experiencia singular depende de que tengamos empresas y en nuestro caso hay varias iniciativas. Azimut, el propio Miguel Gil está también promocionando el turismo astronómico y la fotografía astronómica que hacen que la gente disfrute de una forma impresionante. Talleres, o sea, temas experienciales también a través de Trópolis, impresionantes. Veo que os ha llamado la atención la pesca de la trucha, que es muy sencillita, son unas cañas muy sencillitas, os dan un poquito de maíz, pero el hecho de que la gente se coma lo que pesca y el entorno que además la piscifactoría de las Fuentes es un sitio precioso, la verdad que es una experiencia que deja a la gente impactada. Trópolis, glamping, bueno, el glamping asociado con el silencio, asociado con el cielo, con la astronomía, asociado con la sensación de estar en el desierto, os puedo decir que está teniendo nos está dando un feedback, una retroalimentación que estamos recibiendo impresionante de ella. Bicicleta, globo, astroturismo, casas cuevas, los itinerarios de bicicleta eléctrica que la hacen asequible al gran público en los desiertos también están funcionando de forma excepcional. Alpinismo, senderismo, BTT, rutas geológicas, centro de interpretación, Berrea de los Ciervos, sumergirse en la paleontología, en la geología. Bueno, veis que el catálogo es bestial. El catálogo es bestial. Y que cada uno además podéis ver que habéis conectado con distintas cosas, ¿no? O sea que bueno, está claro que tenemos un territorio con una materia prima impresionante para generar una experiencia turística de la leche. Bien, seguimos que se nos acaba el tiempo. Enumerar las principales rutas y senderos que hay en el geoparque que sean representativos del mismo. Dentro de lo que hemos visto hace un momentito, esto lo tenéis muy fresco, hay distintos tipos de rutas. ¿Cuáles pensáis que pueden ser las que representan al geoparque por su singularidad, ¿no? O sea, senderos hay muchos,
pero quizás no todos sean representativos de los elementos diferenciales del geoparque. A ver qué pensáis. Yolanda Guerrero apunta que la Gran Senda de los primeros pobladores, la ruta de la acequia del Toril, los dólmenes de Alicún, la cerrada del Castril, el cerro del Buitre, los primeros pobladores, el Monte Pajarillo, Trancamula, el Camino Mozárame, Sendero del Badland de Castillejas, de Fonela. Bueno, os dejo un segundito que sigáis apuntando, veo algo mientras y ahora la repasamos. Bien, decimos tiempo por ahora. 1, 2 y 3, tiempo. Bien, vamos a comentarlo, vamos a revisar lo que habéis puesto. A ver si consigo llegar. Senda de los primeros pobladores. Eso, ruta del Toril, lo hemos comentado. Cerro del Buitre. Bien, Sofía nos apunta el GR7. Vale, lamentablemente, no. Lamentablemente el GR7, Sofía, a día de hoy existe, pero está, a nivel de señalización está hecho un desastre. Necesita una puesta al día completa. Y el GR7 sería representativo de, en cualquier caso, del glacis y del basamento, por donde discurre, pero muy poco representativo de la parte de los Badlands. Mirador del fin del mundo, Guadix-Benalúa, Gran Senda de los primeros pobladores. Bien, la de Guadix-Benalúa, perfecta. La senda de los primeros pobladores, perfecta. Digamos, en lo que nos concierne, que es que sean representativas. Estamos hablando de la de Corte y Graena y sus miradores también, el desierto de los Colorados, pero no tenemos a día de hoy una senda de senderismo muy clara. Se ha señalizado hace muy poquito, pero se ha señalizado el recorrido que suelen hacer los coches. Estamos trabajando para que haya un recorrido alternativo para bicicleta y BTT. Bien, Castellón Alto, vale, pero esos son lugares más que sendas en sí mismos. Los Colorados, la ruta de Castillejas Badland y el Ecomuseo, claramente representativa y muy recomendable. La de Fonela hasta la San Torcuato, lo mismo, también muy representativa y muy recomendable. Ruta de los primeros pobladores, Camino Mozárabe. Camino Mozárabe es menos representativo, diría yo, porque pasa por un sector muy pequeñito del geoparque, por la parte sur, más meridional, y bueno, si bien pasa junto, muy cerquita de los miradores del fin del mundo, que la verdad que lo podían haber desviado por ahí y hubiera sido de lujo, pero no es tan representativo. El sendero del Monte Pajarillo y Trancamula, totalmente. No puedo comentar sobre la meseta del Manco, el Camino de Mozaro ya lo hemos comentado, los Badlands de Gorafe también, la ruta de, bueno, el pequeño itinerario que hay en los baños de Alicún, perfecto. El Cerro del Buitre, ruta de acequia del Toril, también de Alicún, sendero de los Badlands de Benalúa, también lo hemos comentado. Los primeros pobladores, el nacimiento del Castril. Bien, el nacimiento del Castril estrictamente se queda fuera del geoparque. Está dentro del Parque Natural de la Sierra de Castril, está muy cerquita, pero en sentido estricto no está dentro del geoparque. Inés. San Torcuato, Jabalcón. En Jabalcón también, bueno, pues hay un pequeño recorrido, un pequeño senderito que nos conecta también con el mirador. Muy bien, perfecto, Inés. Y además muy representativa. Primeros pobladores, efectivamente, muy larga, pero, por ejemplo, los tramos de Castillejar perdón, Castril a Castillejar es muy asequible y de Castillejar a Galera especialmente. Y Galera a Orce también. Abarcando paisajes, bosque glacis de esa magnífica, Monte Pajarillo, muy bien apuntado, desierto de Gorafe, ya lo hemos comentado, Gran Senda de los primeros pobladores, el Toril, efectivamente. Bien, pues yo creo que no sigo comentando porque hay muchas que habéis quedado con una idea bastante clara de cuáles son las más representativas. Bien, siguiente pregunta, describir. Esta es muy rápida y muy breve. ¿Dónde encontrar información sobre rutas y senderos que existen para que el turista que nos visita no se pierda?
A ver, Encarnación González, pregunta especialmente para ti. Te tomas la delantera, Enca. Bien. De acuerdo, vamos a parar aquí, porque yo creo que lo tenemos todo. A ver, joder, es que es rapidísimo es que me escribís, por Dios. Bien, Inmaculada, tugranada.es, perfecto, tenéis muchísimas rutas, como decía, con track, con mapa, con descripción, etcétera. Fedamon.es, esa es la página de la Federación Andaluza de Montaña y ahí tenéis, os he mostrado todos los enlaces a cada uno de los senderos de gran recorrido, de pequeño recorrido, senderos local que están homologados. Casi todos con su folleto y con su track. Muy bien, Strava y Wikiloc. Especialmente para los que no son usuarios de Strava, Strava puede ser complejo, pero Wikiloc es muy asequible para todo el mundo. Por supuesto, la página web del Geoparque de Granada, como no, la oficina de turismo. Yolanda Guerrero pues, lo ha aportado muy bien, también la propia página de la Senda de los Primeros Pobladores, Tu Granada, Federación de Montaña, prefecto, puntos de información turística, la web del Geoparque y descargar el mapa de ruta, vale, pero ahí tenéis, digamos, el mapa de ruta es un mapa orientativo, pero luego para buscar los detalles de cada una ruta en las páginas que hemos visto, ¿de acuerdo, Lara? Bien, geoparquegranada.com, perfecto. Bueno, pues yo creo que la habéis tocado todas. Muy bien, Enca nos sigue desde el coche. Esto ya es increíble. Espero que no vayas conduciendo. Bien, siguiente pregunta. Se nos ha olvidado que es un geoparque. Y nos han pillado por sorpresa. ¿Dónde miramos? ¿A dónde recurrimos para mirarlo? Perfecto, no tenéis que seguir. A la web del geoparque. Lo tenéis ahí, claro, rápido y sencillo. Bien, y como vamos en el de tiempo, eso también nos responde a la siguiente pregunta, la 14, ¿no? Se nos ha olvidado qué caracteriza nuestro geoparque, dónde podemos encontrar esa información, pues lo habéis dicho, en nuestra web del geoparque. ¿Para qué ir más allá? Bien, ahora viene una pregunta, la 15, que tiene un poquito más de truco. ¿A dónde dirigimos a alguien que ha estudiado geología, ha aprobado su carrera, o sea, que es geólogo, no solo ha estudiado, sino que ha aprobado, tiene dinero, tiene recursos y quiere conocer el geoparque? ¿Qué le recomendaríais? ¿Qué empresa me refiero? Gabriela, bueno, lo tiene clarísimo, claro, esa no falla. A Fran lo que pasa es que Fran no cobra por esto, entonces le pondríamos en un compromiso y le haríamos, le crearíamos cierto fastidio, ¿no? Vale, bien, esta pregunta, como digo, tiene truco porque evidentemente un geólogo con... bien, cualquier guía que se forme en los recursos del geoparque puede adquirir conocimiento de geología más que suficientes para hacer disfrutar incluyendo a un geólogo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que un geólogo puede empezar a hacernos preguntas que nos pongan en situaciones incómodas. Entonces, aquí realmente necesitamos que el guía también sea geólogo. Entonces, David dice que se lo enviemos a él, que él es geólogo y va a ser guía turístico. Pues perfecto.
Eso es lo que necesitamos. Pero ese es el caso que nos encontramos, por ejemplo, con, lo había apuntado mucho, Greenwalk. Greenwalk, María Luisa Puerta, una de las socias, junto con Rosario, ella es geóloga y pues puede daros perfectamente solución a ese caso, ¿no? O sea, puedes contestar a satisfacción, pues, y digamos permitir que esa persona pues vaya con la profundidad de conocimientos que necesite. Yo te digo que, como apunta Brígida, un guía oficial formado en geomorfología del parque puede enamorar a un geólogo, pero quizás pueda haber casos donde se quede corto, ¿no? Estamos hablando dentro de las tipologías de posibles usuarios del experto, ¿no? En este caso. Entonces ahí sí es importante saber a quién recurrir y ya sabemos que a David, a uno de los compañeros que tenemos aquí en el curso, y a Greenwald sobre todo. Cronos, también lo apuntaba a alguien, Cronos está más especializado en temas de patrimonio histórico, no tanto geológico. Pero vamos, sobre todo, había apuntado muy bien a poder orientaros primero a la oficina de turismo, pero al final os van sobre todo a dirigir hoy por hoy como empresa a Greenwalk y dentro de 2 días a Daniel cuando acabe su formación como guía o su proceso. Bien, bien, ahora tenemos el siguiente. Alguien que ha estudiado geología, ha aprobado la carrera, no tiene pasta y quiere conocer el geoparque. ¿Qué hacemos con él? No va a contratar los servicios de nadie, pero ¿a qué le podemos orientar? Bien, pues está ahí el mapa turístico, el mapa de ruta, tiene toda la información que puede necesitar. Tiene la información de dónde están los lugares de interés geológico y cuáles son, tiene información de cuáles son los centros de visitantes y tiene una orientación de cuáles son los itinerarios principales que le van a permitir conocer las cosas. Entonces, el mapa genérico del geoparque va a ser la herramienta con la cual podemos orientar a esta persona, ¿vale? Bien, siguiente. ¿El Geoparque de Granada es ya geoparque o todavía no lo es? Laura y Enrique dicen que sí. ¿Seguro? ¿Lo es? Bien, ahí está fino. Francisco Pretel, me gusta tu respuesta. La mayoría está diciendo que desde el 10 de julio. Y Francisco Pretel dice que desde 2017. Bien. Vale, pues a día de hoy lo es. A día de ayer lo era. Antes del 10 de julio era geoparque. Geoparque, sí. Geoparque lo es desde hace años, lo es desde que empezamos a trabajar de una forma conjunta todos los actores que estamos involucrados en el proyecto. Desde que empezamos a poner en valor el patrimonio geológico. Veréis, yo antes de estar en el Patronato de Turismo trabajaba en una consultora de desarrollo en ESECA y en los años 99 y 2000 ya hicimos estudios de la puesta en valor del patrimonio paleontológico y paisajístico de la zona. Estamos hablando de hace exactamente 20 años. Entonces, esto se ha convertido paulatinamente en geoparque a lo largo de un proceso de años, pero yo puedo deciros que hace 3 años ya era geoparque. Ahora bien, el 10 de julio de 2020 es cuando pasamos a formar parte de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. Y es cuando tuvimos el reconocimiento de la UNESCO. Entonces, como geoparque es una cosa que somos desde hace más tiempo y como geoparque de la UNESCO, como bien apuntáis, desde el 10 de julio. Perfecto, muy bien, lo tenemos claro. ¿Qué es un LIG? Vaya palabra, corta. Bien, lugar de interés geológico. Dicho de otra forma, ¿alguien no tiene claro qué es un LIG?
Vamos a solo responder, ya habéis respondido con lugar. Vamos a dejar espacio para saber si alguien no se ha quedado claro qué es un LIG. Tenemos un alumno infiltrado que apunta que hay 72. Sofía nos pregunta de dónde encontrar las coordenadas para encontrar todos los LIG. No te lo vamos a decir. No todos los lugares de interés geológico son susceptibles de darle publicidad porque algunos son de interés científico, hay algunos que no son visitables y muy frágiles. Entonces, hemos puesto en el mapa aquellos que se pueden poner en el mapa, que se pueden difundir. No todos se pueden difundir. Bien, bueno, yo creo que lo tenemos bastante claro. Siguiente, ¿qué es el cuaternario? Podéis responder todos menos uno que se llama Francisco. Y no me refiero a apretar. Es una edad geológica, un periodo de la Tierra, la que se relaciona con la humanidad. Muy bien. Ahí me gusta también decir, si queremos explicárselo a un niño, que es la época en la que se rodó Ice Age. Porque además los animalitos de Ice Age son los que vais a encontrar en los yacimientos de Orce y Fonella. Bien, la edad geológica del hombre, me encanta. Perfecto, creo que lo tenemos claro y hemos respondido también a la pregunta 20. Así que pasamos a la 21, que aunque la hemos comentado hace muy poquito, ¿qué pasó en este territorio que no pasó en otros lugares que lo haga especial? Bien, Yolanda nos apunta a un descenso del mar. Sí, pero no. Ahora haremos una pequeña aclaración al respecto. Debe haber un geólogo por ahí que se está mordiendo algo para contestar. Bien, yo creo que Inés lo ha apuntado con mucha claridad. Y vamos a aprovechar también para aclarar algunas cositas algunos conceptos que han ido surgiendo y que se van viendo. Bien, a nuestro entender, lo que ocurre es lo que explicaba ayer Frank, lo que explico yo hace un rato, es el cambio de cuenca endorreica a exorreica. Y ahora, hablando en idioma humano, el hecho de que una cuenca que no tenía salida, una cuenca sedimentaria sin salida, que se iba rellenando y que tardó millones de años en rellenarse, o sea, muchísimo tiempo. Luego, en 500.000 años, o sea, en los últimos 500.000 años, que geológicamente es un instante, se conectó con el mar y empezó a vaciarse a toda pastilla, dejándonos ver lo que hay dentro. Yo creo que ese es el elemento diferencial principal, porque eso es lo que una cosa escribió un libro, como me gusta decir a mí, y la otra nos lo abrió. Porque nos pueden enseñar un libro, como ese que os he enseñado antes del altiplano estepario, veis que es gordísimo, intuimos que debe haber cosas interesantísimas dentro, pero si no nos lo abren, no nos dejan ver sus páginas, pues no nos sirve para nada. Es un libro que da igual que esté lleno o vacío, no nos da ninguna información. En este caso, el hecho de que se capturara la cuenca, de que el Guadalquivir, a través del Guadiana Menor, llegara y conectara con él, es lo que ha hecho que se vacíe a esta velocidad, que genere esos paisajes tan espectaculares, porque podía haberse vaciado a otro ritmo y haber generado otros paisajes, y que permita que se abran esas páginas del libro y ver lo que hay dentro, ¿no?
De acuerdo, bien. También es muy interesante el tema de los homínidos y que tengamos muchos registros. Pero bueno, aquí, por ejemplo, pues Atacuerca se dedica a esforzarse al máximo, tiene unos registros de homínidos no tan antiguos, pero mucho más densos porque se trata de un yacimiento en una cueva donde hay muchísimos huesos encontrados hasta la fecha, muchos huesos de homínidos. Nosotros pensamos, y nuestros paleontólogos piensan que podemos encontrar un Atapuerca aquí en el futuro, de cuevas que actualmente estén cubiertas por los sedimentos que todavía no hayan quedado al descubierto, pero que en el futuro, a lo mejor, cuando siga la erosión y sigan produciéndose ese acarcabamiento y llegue a, digamos, a limpiarse la boca de alguna de esas cuevas donde pudieran estar viviendo los humanos, a lo mejor nos encontramos alguna sorpresa excepcional, ¿no? Lo que apuntan nuestros paleontólogos. Bien. Siguiente pregunta, la 22. ¿Son las cuevas un elemento del geoparque? Está clarísimo. Un elemento y un elemento además fundamental. Y que además, aparte de ser un elemento etnográfico y que ser muy atractiva, de ser distinta, ahí apunta Inés muy bien, es precisamente las características geológicas de este territorio las que han permitido que se puedan excavar las cuevas. Si tuviésemos otro tipo de roca, otro tipo de materiales, no hubiera sido posible excavar esa cantidad de cuevas que tenemos aquí. Entonces, es un elemento etnográfico fundamental, patrimonial, histórico, pero muy fácilmente conectable con el patrimonio geológico. O sea, que es uno de los elementos que nos permite establecer unos hilos de unión y de comunicación en un discurso interpretativo del geoparque y que permite además que la gente conecte muy bien con nuestros elementos diferenciales. Bien, pregunta 23. Esta de las difíciles. ¿En qué centro de visitantes se puede entender la geología de la zona? Ay, perdonad, pero este trago de agua se me ha ido por la cuenca endorreica en vez de por la sorreica. Madre mía. Bien, está claro. Creo que se os ha quedado bastante claro. ¿O no? El dografe no. Andrés, el dografe está centrado en el megalitismo. Aunque también contempla cosas geológicas, pero estrictamente los dos que nos permiten entender la geología son la estación paleontológica de Fonella, o para decirlo correctamente, del río Farde, y el centro de interpretación de los primeros pobladores de Orce. Esos son los dos únicos, bueno, también un museo que actualmente no está en funcionamiento, pero que se centra sobre la geología que hay en Caniles. Pero a día de hoy, abierto y funcionando, solo esos dos. El resto de los que había apuntado, y sobre todo el de Gorafe, se centra en otros aspectos distintos, como el megalitismo. Pero que va a dar respuesta a la última pregunta, que es enumerar los centros visitantes que se centran en la arqueología. ¿Cuáles pensáis que se centran en la arqueología? El megalitismo, el cerro arqueológico del Cerro de la Virgen. En Galera tenemos dos. O sea, tenemos el yacimiento del Castellón Alto y Tutuji, el Museo de Galera, Basti, o sea, el Cilla, que se llama, el Museo Arqueológico Municipal de Baza, fundamental, el de Gorafe, lo habéis comentado, a ver qué más van surgiendo.
yacimiento arqueológico de Castril, el Centro de Diputación del Agua, Cerro de la Virgen. Vale, pues veo que lo tenéis también bastante claro. Bueno, pues son las 1, estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Damos por concluido el examen. Os felicito por vuestras respuestas y me felicito por haberlo planteado a priori, porque creo que ha cumplido la función que tenía. Veo que bueno, pues habéis quedado con bastante claridad con los conceptos que queríamos transmitir en el curso. Os dejo ahora ya como última del examen, que vosotros planteéis alguna pregunta que os haya quedado en el tintero, a ver si yo puedo responderla, si no le daré traslado al profesor que corresponda y ya está. Preguntaba Inés si damos algún certificado. Bien, dado que la evaluación que hacemos es informal y no formal, y si alguien lo necesita, podemos daros un pequeño diplomita, pero no tiene un reconocimiento oficial del curso. Como sois muchísimos y lleva bastante tiempo hacerlo, el que lo necesite o lo quiera, me lo solicita una vez que yo envíe el correo con los enlaces a las presentaciones en YouTube y con las presentaciones que faltan, pues nos lo solicitáis y os los preparamos. Pero a priori no lo hacemos por defecto para todo el mundo porque sois muchísimos y sois un montón. Bien, vamos a ver las preguntas que van surgiendo. Esa es la primera que nos planteaba Inés. Bueno, gracias a ti, Sofía, por vuestra atención. Gabriela, pasa mucho. Hay muchísima gente del Geoparque que no lo conoce. El año pasado propusimos hacer una macrofotografía. Ayer nos la enseñaba Enrique, ¿no? A la mitad de la gente vestida de negro, la otra de blanco, otras con menos ropa, un poco con la excusa del programa de Jesús Calleja, y eso hizo que se acercaran pues cientos de personas, fletamos un montón de autobuses y cientos de personas de la comarca se acercaron al Puntal de Don Diego. Desde entonces no ha parado de haber un chorreo de gente de la comarca acercándose y asomándose a ese mirador del cual, viviendo en la zona, desconocían completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues constatamos que hay muchísima gente que aún viviendo allí todavía tiene mucho por conocer. Bien, Inés nos pregunta si a nivel prehistórico utilizaban el hábitat troglodítico o no. Sí, se sabe. Vamos a ver, tenemos, por ejemplo, la Cueva de las Ventanas en Piña, la Cueva de la Carihuela, que está al lado, tiene restos de Neandertal, Cueva Orá en Darro también tiene restos de neandertales. Lo que pasa es que utilizaban un hábitat en cuevas naturales, o sea, lo que hacían era aprovechar los abrigos y las cuevas naturales. No hay constancia de que antes de época medieval se hayan utilizado las cuevas como de forma habitual y, digamos, hechas a propósito como un sitio en el que vivir. Las que se conocen más antiguas pues son lo que se conocen, por ejemplo, en Benamaurel o en Castillejar o en el propio Grafe, lo que se llaman los algarbes, o sistemas de cuevas como la tía Micaela en Corte y Graena, que tenían bueno, un carácter defensivo, se hacían en acantilado, la verdad que son espectaculares. Y fruto de eso, pues ya después se fue desarrollando digamos, el resto del hábitat en cueva. Bien, solo un ejemplo para ver el impacto que me ha causado. A ver, pero no sé lo que me dice Brígida, se ha cortado el mensaje, ahora lo veremos. Bien, David propone hacer un grupo de WhatsApp con el grupo de los que hemos hecho el curso para saber de actividades o salida de campo que se puedan realizar. Bien, bueno, veréis, por protección de datos yo no puedo proporcionar los teléfonos de los demás. Si queréis, lo que sí podéis hacer, como todos tenéis mi correo, pues por correo electrónico me lo hacéis saber y entonces de aquellos que lo deseéis, que me deis visto bueno, hago junto todos vuestros datos de contacto y los comparto entre vosotros.
pero tiene que ser de eso, de que de forma explícita me lo solicitéis. Si no, me podéis llevar a la cárcel. Bien. Bien, muy bien, Brígida, con el tema del Cañón del Colorado. Bien, mucha gente de Granada Capital no sabe que existe. Bueno, hacemos toda la promoción que podemos, estamos en ello, pero bueno, esto es un camino, es una carrera de fondo, como he mencionado en muchos casos. Bien, panel informativo de la 92 para que todo el mundo que pase se quede con el concepto y se cree interés. Bueno, estamos en ello, pero con carreteras hemos topado. Poner una señalita, un cartel, madre mía, eso es más fácil que cualquier gestión, o sea, es más difícil que cualquier gestión que con la Iglesia. Es tremendo, pero estamos en ello. Bien, vale. Sí, Inés, pues eso es lo que sabemos, de todo, no tenemos constancia de otra cosa. En cuanto a la idea de cuándo van a ser las salidas, bien, pues cuando nos dejen, tan pronto como nos dejen, o sea, pero no podemos decir ninguna fecha, porque ahora mismo la previsión y lo que está diciendo la prensa es que se anuncian restricciones aún más severas y nos están anunciando en Granada un confinamiento total, o sea que ahora mismo es difícil apuntar ninguna fecha. Bien, pues nada, gracias a vosotros por participar. Vale, Inés, bueno, si quieres, más que ponerlo aquí, Inés, que el chat lo van a ver muy rápidamente, como digo, por correo electrónico me lo decís y yo lo comparto. Bien, a ver, Gabriela nos pregunta, una pregunta interesante, que no le quedó claro qué es el piping y que no lo encuentra en Internet. Bien, piping es el concepto en inglés o su equivalente en castellano sería tubificación. Entonces, el piping se produce cuando, al erosionarse el terreno, ¿no? Cuando hemos visto que se forman los badlands, pues en función de cómo es el terreno o de ciertas circunstancias, digamos, el agua puede producir una ladera con cierta inclinación, suave, o a veces puede producir cortes verticales y en algunos casos incluso como ciertos tubos, ¿no? La generación de ciertos tubos en ese sentido. Un segundito, comparto pantalla y buscamos a ver si puedo encontrar una imagen que sea representativo de eso. Aquí. Estáis viendo perfectamente cómo aquí en esta ladera de la derecha son laderas inclinadas, también porque existe un poquito de vegetación que retiene el agua, pero aquí de pronto veis que se forman como canales, como tubos, ¿no? Absolutamente verticales. Bien. Eso se produce en algunos casos por la diferencia de dureza o de resistencia a la erosión de las distintas capas que hay, como el caso que hemos visto, o en casos como el que podemos ver los miradores de Purullena, que es magnífico, pues a veces son las propias madrigueras que puede hacer una rata o un conejo, que, bueno, pues el agua se mete por la madriguera, va buscando salida, va buscando paso y acaba generando pues una red o sea, va rompiendo por dentro la tierra y genera una red de tubería que en algunos casos puede llegar a promover fenómenos muy, muy interesantes y del cual los romanos aprendieron mucho de cara a hacer la minería de oro. Pero eso lo dejo para alguna salida de campo. Encarna, bien, sí, habla de la salida, pues lo dicho, en cuanto podamos. Bien, Inés habla que hay un libreto del GDR que explica muy bien lo del piping. Sí, hay una antigua guía de geodiversidad, del patrimonio geológico de la zona que lo explica. Pero bueno, también es algo que próximamente, cuando el equipo que está coordinando Francisco García Tortosa acaben con la guía geológica, pues también lo tendréis muy, muy a la mano. Vale, Antonio, sí, será que no ha escuchado a Cristóbal. Cristóbal apuntaba que ya hay iniciativas de temas de voluntariado en el Geoparque. Y bueno, pues se están estructurando desde distintos organismos. Tenéis que pensar que el Geoparque
hay un organismo promotor, que es el principal es Diputación de Granada, pero que esto es un trabajo conjunto de muchas administraciones. Es distinto que cuando existe una única entidad administrativa que gestiona todas las cosas. Entonces, aquí muchas de las iniciativas que se hacen porque se van generando de forma coordinada y cooperativa entre los distintos actores que hay. Bien, bien, Inés nos ha compartido un enlace, estupendo. Bien, Sofía ha captado el mensaje. El Ruinamonti, efectivamente, es un sistema de minería que emplearon los romanos, especialmente espectacular en las médulas, en León, pero también se empleó aquí en Granada en la lancha de Cenes. O sea, entre Cenes del Genil y Granada, los romanos hicieron minería de oro, derribando, echando abajo los montes a base de meter agua por unas canalizaciones, imitando lo que hacían las madrigueras de animalitos como nuestros conejos y como las ratas. De hecho, en Purullena, cuando estamos observando el mirador de Purullena, pues yo suelo comentar cómo allí había un destacamento de mineros romanos, de ingenieros romanos. Estaba Cato, el ingeniero, que se sentaba allí a descansar por la tarde y un día le pilló una tormenta de sorpresa y de pronto vio cómo se desmoronaba todo un trozo del farallón a través del agua que salía por estos tubitos. Fue siguiendo los tubitos, descubrió las madrigueras y de ahí desarrolló la técnica de Ruinamonti. Como no está aquí los romanos para desmentirlo, pues lo podemos dar por medio verdadero. En broma. Bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Daros las gracias por vuestra atención. Ha sido un placer no solo teneros a la gente del propio Geoparque, sino el hecho de que hayáis incorporado al curso con mucha gente de Granada. Seguimos en contacto y, como digo, en los próximos días iré mandando correos electrónicos con enlaces, con las presentaciones y con todo el material que se ha ido recopilando. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos pronto en el campo y si no en más cursos. Un último apunte, deciros que lo mismo, que por correo electrónico nos hagáis llegar vuestras necesidades y sugerencias de cara a temas formativos para el año que viene. Os doy unos poquitos días porque tenemos que digamos, cerrar nuestro plan de acción en los próximos días y tenemos que tener las propuestas ya. Entonces, tenéis una última oportunidad para hacernos llegar vuestras sugerencias y necesidades y haremos lo posible por traerlas. Lo dicho. Nos vemos pronto. Nieve nos pregunta si se acaba hoy el curso. Bueno, la parte teórica sí. Simplemente os avisaremos cuando se puedan hacer las visitas para que los que queráis pues apuntéis. Venga, hasta pronto.